Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar a las cruzadas. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan comprender cuáles fueron las causas y los pretextos que llevaron a los cristianos a realizar las cruzadas. Puedan identificar la importancia del Santo Sepulcro y de la ciudad de Jerusalén para la religión cristiana, musulmana y judía a la misma vez, y puedan explicar las consecuencias de las cruzadas para la Iglesia Católica y el feudalismo. Las cruzadas. Las cruzadas fueron campañas militares organizadas por la Iglesia Católica Europea y los señores feudales. ¿Sí? Fueron campañas militares llevadas a cabo por la Iglesia Católica y los señores feudales contra los pueblos musulmanes que se estaban expandiendo territorialmente, no solamente territorialmente, sino también ideológicamente. En resumen, las cruzadas fueron guerras feudales porque se desarrollaron durante el feudalismo, ¿sí? Entre los siglos XI y XIII, es decir, entre los años 1000 y 1200. Fueron guerras, ¿ya? Entre cristianos, ¿sí? Y pueblos musulmanes. Se le llamaba cruzadas porque el símbolo de los cristianos era una cruz, tanto en su vestimenta como en sus escudos, ¿ya? Y en su religión, ¿sí? El símbolo de los cristianos era pues la cruz, de ahí viene el nombre de cruzadas. ¿Cuáles son las causas para el desarrollo de estas guerras feudales llamadas cruzadas? Bueno, la principal causa es la búsqueda de tierras y riquezas por parte de la Iglesia cristiano-católica europea y los señores feudales. Querían enriquecerse más de lo que ya tenían, ¿ok? Y para ello necesitaban de estas tierras que estaban en manos o estaban siendo amenazadas por los musulmanes, por los árabes, ¿verdad? ¿Sí? Y también la iglesia y los señores feudales ya estaban pasando por una grave crisis de productividad agrícola en Europa. Otra causa es el anhelo, el deseo de los nobles segundones de Europa por conseguir tierras. En Europa había una ley llamada la ley del mayorazgo, donde la herencia del padre iba al primogénito y los demás hermanos eran llamados segundones, ¿sí? Por ello que estos segundones, los que no gozaban de la herencia total del padre, ¿sí? Buscaban pues a través de estas guerras también buscar conseguir más tierras para ellos, ¿no? ¿Sí? Los hijos de los señores feudales sin derecho a herencia buscaban obtener más tierras. Otra causa es que los señores feudales buscaban complementar los territorios perdidos en beneficio a sus vasallos. Acuérdate que había una ceremonia en la cual el señor feudal, debido a la fidelidad la cual le daba el vasallo, el señor feudal tenía que entregarle tierras. Entonces lo que buscaban los señores feudales eran entregar estas tierras conquistadas a través de las cruzadas a los vasallos, ¿sí? Y así ellos mismos poder explotar sus propias tierras. Otra causa para el desarrollo de las cruzadas fue evitar rebeliones campesinas. Buscaban más tierras para desconcentrar a la masa de campesinos y siervos que estaban viviendo una grave crisis económica, ¿no? Y que por ello podían rebelarse. Entonces, una de las causas para que los señores feudales también busquen tierras era recompensar con algunas pequeñas tierras para los campesinos para que ya no se rebelen, ¿sí? Otra causa fue que la Iglesia Católica buscaba afianzar su poder político e ideológico, ¿sí? Ya que su poder espiritual estaba debilitado desde el siglo X, ¿no? Desde los años 900, por el cisma de Oriente y la creación de la Iglesia cristiana ortodoxa, ¿sí? Bizantina, ¿no? Entonces, la fe católica
estaba pues disminuyendo. Con las cruzadas se buscó fortalecer esa fe, ¿ya? Y también se buscó pues frenar la difusión del Islam sobre Europa. Los musulmanes, ¿ya? Y su religión, el Islam, se estaban expandiendo por Europa, sobre todo por la parte oriental de Europa, lo que era el Imperio Bizantino, ¿ok? Muy bien, ¿cuáles son los pretextos, las excusas para el desarrollo de estas guerras? Para que los cristianos católicos europeos, incluido el Papa, fomenten estas guerras contra los musulmanes. Los pretextos son dos. El primero es volver a retomar el control de la ciudad de Jerusalén, que había sido tomada por los musulmanes. Jerusalén, una ciudad santa para los cristianos, ya había sido pues tomada por los musulmanes. Lo que se buscaba era retomar esa ciudad. Otro pretexto es recuperar la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, que había caído también en manos de los musulmanes, ¿no? El Santo Sepulcro, según la Biblia, ya según los evangelios, en ese lugar se produjo pues la crucifixión, la sepultura y también fue el lugar de resurrección de Jesucristo. Por eso es considerado un lugar santo para la religión cristiana y por ello que lo que buscaban con estas guerras era recuperar Jerusalén, ¿sí? Y la iglesia, la basílica del Santo Sepulcro. Recuerda también que la ciudad de Jerusalén es muy importante para tres religiones, ¿no? Para los cristianos, porque es la tierra santa, ¿ya? Donde resucitó el Mesías, ¿sí? Para los musulmanes es también tierra santa, ya que en ese lugar, pues en esa tierra, Mahoma ascendió a los cielos. Y para los judíos es el lugar de los grandes templos de Herodes y Salomón. Esta ciudad fue tomada por los musulmanes en el siglo XI, en los siglos en los años 1000. El inicio de las cruzadas está en una asamblea clerical convocada por el Papa Urbano II. Esta asamblea se llama el Concilio de Clermont en el año 1095. En el año 1095 el Papa Urbano II convoca a una asamblea, a una reunión a una reunión religiosa, donde previamente, ¿sí? El Papa había recibido una carta del emperador bizantino Alejo I, donde este emperador le hacía una petición al Papa, ¿no? Una petición de ayuda militar para detener la expansión de los turcos selyúcidas que ya se habían apoderado de Persia y estaban amenazando con invadir pues el imperio bizantino y la parte oriental de Europa, ¿sí? Entonces, eh, por ello, el Papa vio la oportunidad perfecta para fortalecer el poder político y económico de la Iglesia Católica, porque sabía el Papa Urbano II que si apoyaba al emperador bizantino Alejo I y derrotaban a los musulmanes, entonces los cristianos ahí ya iban a obtener más tierras en Medio Oriente. Y eso es lo que buscaba la iglesia en esos tiempos, obtener más riquezas para ellos, ¿no? Para los religiosos, para el papa, los obispos, arzobispos, etcétera. Entonces por eso este papa, Urbano II, acuérdate, convoca a una reunión, a una asamblea clerical, ¿sí? Convoca, reúne a clérigos, caballeros, príncipes, nobles y hombres comunes y corrientes, ¿sí? Donde el Papa plantea a los fieles cristianos la necesidad, ¿no? De detener el expansionismo musulmán en Europa y la necesidad de defender el cristianismo, recuperando el Santo Sepulcro y la ciudad santa de Jerusalén, ¿sí? Entonces, eh, literalmente lo que dijo el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, como podemos ver acá, donde asistieron miles de personas a escuchar al Papa, acá vemos a los religiosos, los fieles religiosos, ¿ya? El Papa Urbano II dijo lo siguiente: la cuna de nuestra fe
la tierra natal de nuestro Señor y la madre de la salvación, o sea, Jerusalén, está en manos de gente sin Dios que lo han tomado por la fuerza, haciendo referencia pues a los musulmanes. Aquellos que entregaban su alma, su vida a las cruzadas, se les ofrecía el perdón de todos sus pecados y un pase directo al cielo. Eso fue lo que dijo literalmente el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. Es por ello que miles de personas, sobre todo siervos y campesinos, creyendo tener ya pues, como todos somos pecadores, ya, creyendo tener el fin de sus pecados y el pase directo al cielo, no les importaba nada más que ir a pelear en defensa pues de sus creencias religiosas, ¿no? ¿Ok? Ten presente que son 8 cruzadas, ¿sí? La quinta, la sexta, la séptima, la octava son realmente un fracaso. Son cruzadas donde se ve más que todo el interés personal de sus líderes, de sus reyes. En cambio, las más importantes sobre todo son las tres primeras, ¿sí? Vamos a hablar de las tres primeras. La primera cruzada. La primera cruzada se divide en dos, la cruzada popular y la cruzada señorial. Su nombre lo dice todo. La cruzada popular, ¿sí? Es también llamada la cruzada de los campesinos, es decir, la que estaba conformada pues por los pobladores comunes y corrientes, ¿ya? La cruzada popular estaba bajo la dirección del predicador francés Pedro el Ermitaño, ¿sí? El financiamiento de esta primera cruzada fue con la venta de los productos o bienes de los propios campesinos. Ellos, ante la petición del Papa Urbano II de ir a pelear para que se les perdone sus pecados, estos campesinos, estas personas comunes y corrientes, habían vendido sus productos y la plata que recibieron producto de la venta de esas mercancías se lo dieron a la iglesia, ya, para que pueda financiar económicamente y militarmente, comprar armas, por ejemplo, comprar armadura, ya, eh, para el desarrollo de estas guerras. Bueno, eran aproximadamente 50.000 personas las que partieron de Europa y se dirigieron hacia la ciudad de Jerusalén, ubicada a más de 5.000 kilómetros de distancia, ¿sí? En su camino, estos cruzados realizaban saqueos, ¿sí? A las ciudades que encontraban, ¿sí? Finalmente, los cristianos, estos cruzados, ya van a ser derrotados, masacrados, en otras palabras, ¿sí? En la ciudad de Nicea, ya en la ciudad de Nicea van a ser pues derrotados estos cristianos, esta primera cruzada popular, ¿sí? Por parte de los turcos otomanos, ya. Nicea es una ciudad que antiguamente había pertenecido al Imperio Bizantino y ahora ya estaba en manos de los musulmanes. Entonces, es así como se desarrolla la otra cruzada, la cruzada señorial. Recuerda que estamos todavía en la primera cruzada. La cruzada señorial va a estar bajo el mando de Godofredo de Bouillon. Fue la única cruzada que logra su objetivo. ¿Sí? Recuerda que el objetivo era recuperar el Santo Sepulcro y la ciudad de Jerusalén. En esta cruzada señorial, los cruzados logran algunas victorias en el Asia Menor, tomando ciudades como por ejemplo Nicea, Antioquia, Edesa y la ciudad de Jerusalén. Eh, Tras estas victorias, ¿ya? Los cruzados establecieron 4 estados cristianos en Europa Oriental. Estos fueron el Principado de Antioquia, el Condado de Edesa, el Condado de Trípoli y el Reino de Jerusalén. Bueno, entonces se logra recuperar militarmente la ciudad de Jerusalén en esta cruzada señorial, ¿sí? Y Godofredo de Bouillon va a ser considerado protector, va a ser proclamado protector de la ciudad de Jerusalén.